Saludos, amados en el Señor. A continuación, leeremos la declaración pública que hizo el hermano David Sánchez, ex secretario de Hugo Albornoz en Ecuador, sobre los motivos de su salida de la secta Cruzada de Poder, y escucharemos cómo se dio cuenta de toda la manipulación y mentiras de Hugo Albornoz para encubrir su adulterio. Al final del video pondré un audio de Hugo Albornoz que el hermano David Sánchez publicó como prueba del pecado de Albornoz. Mi posición con respecto al pastor Hugo Albornoz. Dios los bendiga, amados hermanos. A través de este mensaje, quiero contarle mi posición con respecto a lo sucedido con el pastor Hugo Albornoz, quien, como muchos de ustedes saben, fue mi pastor durante 12 años. Yo fui un hermano muy cercano a él, cumpliendo por muchos años la función de secretario personal del pastor. Hermanos, ustedes saben que el pastor fue acusado de acusar a 2 hermanas jóvenes de la iglesia de Santiago Centro. Las pruebas de los hechos son confiables y fidedignas. Estas consisten en audios y capturas de mensajes escritos. Están por todos lados en las redes sociales, es decir, hay pruebas contundentes de que el pastor Hugo efectivamente acosó a estas señoritas. Esto quedó en evidencia, según lo cuentan algunos testigos, en una reunión vía Zoom donde estuvo el obispo Ampuero y los pastores y encargados de obra que en aquel momento formaban parte del ministerio. El pastor Hugo confesó en esta reunión que los hechos de lo que le acusaban eran verdad. Días después, el pastor Marcelo Fuentealba, de Valdivia, hizo una declaración en la que confirmaba que el mismo pastor Hugo confesó a él que los hechos eran reales. Después de las declaraciones del pastor Marcelo, el pastor Hugo cambió su versión de los hechos y acusó al pastor Marcelo de tenderle una trampa junto con las 2 hermanas afectadas. Sin embargo, existen pruebas en audio de que el pastor Hugo confesó que todo era verdad y que en esos días estaba en la carne y estaba descarriado, a pesar de estar predicando en una gira en Guatemala. Además, el pastor Hugo difamó a las hermanas y contó en público algunas de sus intimidades, faltando así a la ética pastoral que todo ministro debe tener. Acto seguido, el pastor Hugo trató de perros, endemoniados, hijos del diablo, hocicones, enfermos, hienas, traidores, desleales y otros insultos dirigidos a los pastores y hermanos que decidieron salir del ministerio por su propia voluntad, al ver los hechos y la falta de arrepentimiento del pastor. El pastor Hugo insultó y sigue insultando a los hermanos y pastores en varios videos en vivo posteriores hasta el día de hoy. Incluso el pastor Hugo dijo en varias ocasiones: «El que se quiera largar, que se largue». Amado hermano, un pastor que se expresa de esa manera de sus consiervos y de quienes llegaron a su iglesia para ser pastoreados, demuestra un inexistente amor por las almas. Parece importarle más su imagen que el corazón de quienes fueron sus ovejas y o compañeros de batalla. Dios le dice a los pastores en la segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículos 24 y 25, «Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad». Mi conclusión de los hechos es la siguiente. El centro del asunto no son los mensajes con estas hermanas. El pastor se deslizó, y eso le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero si él hubiera aceptado su desliz y hubiera pedido perdón después de pasar un período de disciplina, Dios hubiera visto su humildad y lo hubiera levantado mucho más de lo que lo ha levantado. En lo que no estoy de acuerdo es en el maltrato y los insultos a las almas. Debemos ponernos en los zapatos de las almas heridas e insultadas
por el pastor Hugo. Hermana, usted como mujer, ¿cómo se sentiría si usted fuera quien sufriera acoso y luego fuera difamada por su acosador? Hermano, si usted tiene hermanas, hijas o madre, ¿cómo se sentiría si una de ellas pasará por esto y en vez de recibir consuelo y ayuda, fuera ella acusada de ser la culpable? Aparte de esto, al intentar ocultar su pecado, el pastor Hugo hirió muchas almas, no solo a las hermanas acosadas, sino a muchos hermanos y siervos que lo confrontaron. Además, el pastor Hugo mintió deliberadamente y tergiversó los hechos a su conveniencia. Cabe recalcar que yo me comuniqué con el pastor Hugo y con mucho respeto intenté razonar con él sobre su comportamiento, pero fue en vano, ya que lejos de escucharme, me llamó atrevido y perro, me sacó en cara las veces que me ayudó cumpliendo su deber de pastor, y luego me bloqueó. La Biblia es clara. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice: Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Conclusión final. Debido a todos los hechos, a las pruebas y sobre todo a la falta de arrepentimiento del siervo, yo decido distanciarme del pastor Hugo y del ministerio Cruzada de Poder, al cual pertenecí por 12 años. Esto no lo hago con gozo, al contrario, me da mucha tristeza por la cercanía y la amistad que tuve con él y su familia, además de una relación de hermandad y cariño con muchos de los hermanos del ministerio, sobre todo de los hermanos de Quito, Ecuador, congregación a la cual pertenecí y tuve el privilegio de servir para gloria de Dios. Mi convicción es que el pastor Hugo, según la palabra del Señor, debe pedir perdón a las almas que hirió y en general a toda la iglesia por mentir, sin importarle las consecuencias en la vida de los hermanos. Le agradezco mucho por haber leído este mensaje. Se despide respetuosamente el hermano David Sánchez. Entonces yo no sé hasta dónde va a llegar esto, pastor, ya es un destape terrible de cosas de esta índole. ¿Qué le dijo ella? Me dice que usted, por ejemplo, en Guatemala, le decía que ahora te despierta hasta tarde por el desfase de hora. Dice, hermana, anda a acostarte a tu cama, po, y escucha mi respiración, cuídame, me encanta hablar contigo, un montón de tonteras, mi pastor. Dice que usted la iba a buscar en el auto, le hizo subirse al auto, que una vez le dio una vuelta, le invitó a comer, que estaba contento de hablar con ella. Es casi lo mismo, es como el mismo discurso que tenía la otra. Nunca hubo algo malo, es que hay un trasfondo de esto. O sea, a ver, esta niña Bea es la niña que ayudamos. Yo a ella le tuve que ayudar con algo de dinero para su renta, para todo. Una niña que estaba totalmente fuera de sí en todo. Lo malo, pastor, que yo conversaba con ella. Al igual que con la hermana... Pastor Hugo, le hago una pregunta. ¿Y usted cree que es correcto decirle, por ejemplo, escucha mi respiración mientras me quedo dormido? No, todo eso está mal. Todo eso está mal porque yo no sé en ese momento qué tontera estaba haciendo, Dios mío. Bueno, ya a esta altura, ¿qué se puede hacer? Pero si ella saca cosas así de grabación y cosas, no, yo ya creo que ella no voy a poder levantarme de esto. Porque, mire, yo le voy a decir la verdad. Algo me pasó que yo estaba prácticamente aquellos días en la carne, po. ¿Me entiende? Entonces, si le dije a ella, escucha mi respiración, algo estaba mal, estaba totalmente descarriado ese día. Y eso es personal porque nadie lo iba a saber, pues. Eso es personal, o sea, algo mal mío, porque estaba mal prácticamente, en la carne totalmente.